Bon dia a tothom, buenos días a todos. Hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos al doctor Ignasi Guasch del Hospital de Germán Trias i Pujol de Can Ruti de Badalona y nos va a hablar del manejo del nódulo pulmonar incidental. Como cuando quieras, Ignasi. Vale, muchas gracias, Noemí, por la presentación y muchas gracias al doctor Pedraza, ¿no?, por haberme invitado a participar en esta plataforma de formación continuada de diagnóstico por la imagen. Y hoy vamos a tratar un tema que creo que es de interés radiológico general. Es un tema que no solo nos compete a los radiólogos torácicos, sino a cualquier radiólogo. Sabéis que, bueno, no tengo conflictos de interés. Sabéis que la presencia de nódulos pulmonares que se detectan incidentalmente en TACs torácicos que se solicitan por otro motivo puede llegar hasta un 15-30%. A estos hemos de añadir también a nódulos pulmonares que se detectan incidentalmente en TACs de otras regiones, ¿no?, como puede ser un TAC de cuello a nivel de los vértices pulmonares o un TAC de abdomen a nivel de las bases pulmonares. Por otra parte, sabemos que la mayoría de nódulos pulmonares incidentales que vamos a encontrar van a tener una muy baja probabilidad de ser malignos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante saber el manejo que hemos de tener los radiólogos ante el hallazgo de un nódulo pulmonar incidental. Y aquí es importante hacer una distinción entre lo que son nódulos pulmonares incidentales, es decir, nódulos que se descubren de forma casual, ¿no?, en TACs solicitados por otro motivo, no específicamente para buscar un nódulo pulmonar, de aquellos casos de nódulos pulmonares de pacientes o de individuos de alto riesgo, principalmente pacientes fumadores o exfumadores con una alta carga tabáquica que participan en un cribado de cáncer pulmón, ¿no? En ambos casos, digamos que las guías son diferentes y tienen diversos caminos, ¿no? Ante un nódulo pulmonar incidental que descubrimos los radiólogos, pues nos va a suponer un reto diagnóstico, ¿no? En primer lugar, vamos a pensar, ¿este nódulo pulmonar es clínicamente relevante o es un hallazgo banal o clínicamente no relevante? Y eso es importante porque según la actitud que nosotros mantengamos, vamos a generar una sobreutilización de exploraciones de imagen, principalmente de TAC, que no van a ser necesarias, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante seguir unas guías clínicas para saber qué es lo que hay que hacer delante de cada nódulo pulmonar incidental. Y por otra parte, también para el paciente es un motivo de ansiedad, ¿no? Un paciente que sabe, que le han dicho su médico que tiene un nódulo pulmonar, pues va a estar preocupado pensando si realmente va a tener un cáncer de pulmón, se va a meter en internet. Quiero decir que es importante también tener en cuenta el grado de ansiedad que puede suponer para los pacientes, ¿no? Por lo tanto, siempre el estudio, el manejo de nódulos pulmonares incidentales juega con un difícil equilibrio entre tener una enfermedad clínicamente relevante, principalmente un cáncer de pulmón, ¿no?, que es la manifestación de un nódulo pulmonar, frente a la excesiva carga de ansiedad para el paciente y la sobreutilización de exploraciones de imagen que puede dar lugar a su seguimiento. Bueno, empezamos por algo básico que creo que todos sabemos, ¿no?, que es la definición de nódulo pulmonar. Sabéis que es una opacidad pulmonar redondeada de márgenes bien o mal definidos. Convencionalmente se considera con un diámetro menor o igual a 3 centímetros, que está rodeada completamente o en su mayor parte por pulmón y, un aspecto muy importante, no asociada a adenopatías, atelectasia o derrame pleural, que serán hallazgos que ya nos orienten hacia una etiología maligna de este nódulo pulmonar. Bien, ante un nódulo pulmonar es fundamental caracterizar
la densidad del nódulo. Y en este sentido tenemos dos grandes grupos de nódulos pulmonares sólidos y nódulos subsólidos. Los nódulos sólidos van a ser aquellos que tienen una densidad de partes blandas y que nos van a borrar las estructuras bronquiales o vasculares subyacentes. Mientras que los nódulos subsólidos van a ser aquellos nódulos que tienen una densidad más tenue de vidrio deslustrado, de vidrio esmerilado, y que pueden ser puros cuando únicamente están conformados por una densidad de vidrio deslustrado, o pueden ser mixtos cuando tienen un componente sólido. Posteriormente hablaremos de este aspecto. Bien, en general, ¿cuáles van a ser las causas de un nódulo pulmonar sólido y de un nódulo pulmonar subsólido? Pues bien, las causas más frecuentes de nódulos sólidos van a ser granulomas, lesiones cicatriciales que se pueden confundir a veces con nódulos en el plano axial, ganglios linfáticos intrapulmonares, es una causa muy frecuente de nódulo pulmonar sólido, y lo que nos interesa a nosotros, neoplasias pulmonares primarias, carcinoma broncogénico y metástasis pulmonar de cualquier origen. Mientras que los nódulos pulmonares subsólidos van a representar infecciones pulmonares o procesos inflamatorios, hemorragia, neumonía organizativa, fibrosis focal, pero también hay un grupo de neoplasias pulmonares primarias, concretamente los adenocarcinomas, que pueden presentarse con esta morfología. Bien, antes ya hemos hablado en la charla previa de la importancia de la técnica. Es fundamental, ¿no? Hoy en día yo creo que todos los centros ya disponemos de tags con tecnología helicoidal o espiral, ¿no? Multicorte. No es necesario poner contraste endovenoso para un estudio exclusivamente de un nódulo pulmonar. Y los dos aspectos que yo considero claves desde el punto de vista técnico para hacer un TAC torácico en el estudio de un nódulo pulmonar incidental son el grosor de corte, que puede ser de 2 milímetros o menor. Algunos artículos hablan de 1,5 milímetros de grosor. Y también muy importante que contenga filtros de reconstrucción tanto de partes blandas como filtros duros, filtros de alta resolución con realce de bordes, que pueden ser filtros de pulmón o filtros de hueso. También es fundamental hacer reconstrucciones multiplanares, los planos coronal y sagital, y también reconstrucciones de tipo MIP, ¿no? de máxima intensidad, de proyección de máxima intensidad. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? O sea, veis la diferencia abismal que hay en la imagen entre un nódulo pulmonar visto en ventana pulmonar en cortes de 5 milímetros y visto en cortes finos menores de 2 milímetros. En la imagen de la izquierda pues vemos una mancha, por decirlo así, una opacidad borrosa, pero no podemos ir más allá sobre las características internas de este nódulo. En cambio, en la imagen de la derecha, fijaros qué bien podemos ver que esto se trata en realidad de un nódulo pulmonar subsólido, mixto, ¿no? Con una parte sólida, ¿vale? O sea, fundamental, cortes finos y algoritmo de alta reconstrucción. Bien, este algoritmo de alta resolución precisamente lo que nos va a facilitar es mejorar la resolución espacial y mejorar las características morfológicas del nódulo pulmonar. Por otra parte, la reconstrucción de partes blandas también nos va a ser útil principalmente para valorar la presencia de grasa y calcio, que ya nos van a orientar de forma importante hacia una probable benignidad del nódulo pulmonar, y por otra parte nos van a dar menos ruido de la imagen, con lo cual nos permitirán valorar de forma mucho más adecuada el mediastino y la pared torácica. Como decía antes, también es muy importante realizar reconstrucciones en los planos coronal y sagital, y esto lo vemos habitualmente
cuando nos enfrentamos a opacidades pseudonodulares en el plano axial que cuando hacemos la reconstrucción en el plano coronal o en el plano sagital, ¿no? Según el eje de la imagen, pues vemos que en realidad se tratan de cicatrices pulmonares o de atelectasias laminares. Por lo tanto, estamos descartando nódulos pulmonares que si no hiciéramos este pequeño ejercicio de hacer una reconstrucción multiplanar, los podríamos diagnosticar como nódulos. Bien, en cuanto al seguimiento de los nódulos pulmonares incidentales, es muy importante siempre utilizar la misma técnica que en el estudio original. Esto, por desgracia, no se suele hacer. Sabemos que, bueno, pues la mayoría de hospitales, sobre todo hospitales de tercer nivel, hay más de un equipo de TAC y no siempre pues, se tiene la precaución de programar el seguimiento de un nódulo pulmonar en el mismo equipo de escáner. Pero es importante porque a veces diferencias técnicas nos pueden generar confusión o una variabilidad inter o intraobservador. Por otra parte, cuando un nódulo pulmonar se detecta en otra exploración diferente de un TAC torácico, como puede ser un TAC de cuello o un TAC de abdomen, que se ha realizado, o un TAC torácico que se ha realizado con cortes gruesos, hay que repetir el TAC torácico con las características técnicas adecuadas que os acabo de explicar. También es importante en los TACs de seguimiento intentar utilizar técnica de baja dosis, con un ZDI volume menor de 3 miligrays. Sabéis que hoy hay múltiples herramientas para bajar la dosis de radiación, como son los sistemas automáticos de control de exposición, modulación de kilovoltaje, miliamperaje, ¿no? Según el volumen del paciente, sistemas de reconstrucción iterativa o filtros especiales, ¿no? Como filtros de estaño. Bien, ¿cómo se mide un nódulo pulmonar? En primer lugar, lo debemos medir siempre en la ventana pulmonar, no en la ventana mediastínica. Preferentemente siempre lo vamos a medir en el plano axial, pero si vemos que el nódulo pulmonar tiene un eje mayor en el plano coronal o en el plano sagital, ese va a ser el diámetro máximo. Importantísimo, yo creo que esto es algo obvio. Jamás debemos hacer una medición de un nódulo pulmonar en un plano de reconstrucción oblicuo que luego no se podrá reproducir por el siguiente radiólogo que vaya a valorar ese nódulo. Y un aspecto importante que no es muy conocido, y es que los nódulos menores de 3 milímetros no los debemos medir. Son tan pequeños y se considera que tienen tan baja probabilidad de malignidad que es mejor obviarlos. Bien, continuamos con el tema de la medición. Hemos de decir que en la práctica diaria, en el día a día, yo creo que la mayoría de radiólogos vamos a realizar la medición de los nódulos pulmonares de forma bidimensional con los calipers, ¿no? Con los calibradores electrónicos. Sin embargo, en estudios de cribado de cáncer de pulmón, como el estudio Nelson, se ha preferido la medición volumétrica, que se considera mucho más reproducible a la hora de seguir la evolución de un nódulo pulmonar. El problema de estas mediciones volumétricas es que están muy influenciadas, hay un gran sesgo según la técnica de adquisición, el tipo de software utilizado de cada casa comercial e incluso por la forma que tiene el nódulo pulmonar, ¿no? Si es más esférico, si es más ovalado, si es más espiculado, etc. Vale, los nódulos pulmonares sólidos pequeños, menores de 10 milímetros, habrá que medirlos en dos ejes, en el plano donde se vean de mayor tamaño, de mayor diámetro, y se utiliza un eje largo y el perpendicular a este en un eje corto y se hace la media. Es decir, por ejemplo, supongamos que el eje largo es de 8 milímetros y el eje corto
es de 6, el diámetro equivalente sería de 7, ¿no? Es sencillo. Otro aspecto, muchas veces vemos en informes radiológicos medidas de nódulos pulmonares con decimales. No, esto no es correcto. Hay que redondear siempre al número entero más alto. Si, por ejemplo, mide 6.7 milímetros, lo subimos a 7. Si mide 6.3, lo bajamos a 6. Y otra cosa básica, y que yo insisto mucho siempre con mis compañeros, por favor, dejar una imagen en el PACS con las medidas realizadas. Y esto es muy fácil de entender. Tenemos una gran variabilidad de interobservador. Si no dejamos las medidas, el siguiente radiólogo que vaya a valorar ese nódulo no va a saber en qué eje se ha realizado, ¿vale? O sea, no cuesta nada dejar una imagen en el PACS con las medidas realizadas para que el siguiente radiólogo reproduzca los mismos ejes de medida. Muy bien. Otro aspecto en la medición de los nódulos pulmonares se refiere a los nódulos espiculados. No hay que medir el nódulo de espícula a espícula. Hay que medir solo el centro del nódulo. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Un nódulo donde se mide de espícula a espícula 24 por 26. Cuando medimos solo el centro, 14 por 18. ¿Vale? Esto nos puede incluso alterar el descriptor T. O sea que es importante que en estos nódulos hagamos una medida escrupulosa solo del centro de la lesión. Y en cuanto a los nódulos subsólidos parcialmente sólidos, hemos de medir tanto la distancia máxima de la parte de vidrio deslustrado como la parte sólida. En este caso veis que la parte de vidrio deslustrado mide 29 milímetros y la parte sólida, ¿no?, que es la que va a representar el componente invasivo de este adenocarcinoma y el que además nos va a determinar la actitud a seguir, mide 14 milímetros. Bien, en cuanto a la medida de la atenuación, sabéis que es muy importante en nódulos pues, detectar si hay calcio o grasa, ¿no?, que son grandes aliados del radiólogo y que en general nos van a orientar a que ese nódulo es de origen benigno. Utilizaremos regiones de interés, ROIs, sobre un corte lo más fino posible y siempre con un filtro de partes blandas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy bonito de un amartoma donde vemos tanto áreas de grasa, ¿no?, con coeficientes de atenuación negativos, como calcificaciones groseras, ¿no?, y el diagnóstico es compatible con un amartoma pulmonar. Bien, en cuanto a la variabilidad e interobservador a la hora de realizar la evaluación de nódulos pulmonares, es tanto debida a la subjetividad, ¿no?, del propio radiólogo, del propio observador, a la técnica de TAC utilizada, como decía anteriormente, y una cosa muy importante que no se tiene en cuenta muchas veces, el grado de inspiración del paciente. Sabéis que el TAC torácico es fundamental que se haga en inspiración profunda. TACs expiratorios nos pueden dar diferencias de medida que nos van a dar posibles falsos positivos o falsos negativos en cuanto a la evaluación del crecimiento del nódulo pulmonar. Bien, en los últimos años se han desarrollado escalas de riesgo de malignidad de un nódulo pulmonar que tienen en cuenta tanto las características morfológicas del nódulo pulmonar o su localización como características del individuo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Esta es la tabla de riesgo de malignidad que se desarrolló durante el estudio de cribado de pulmón de Canadá, del PAN-CAN, ¿vale? y que luego se validó en la Universidad de Brock. Esta tabla la podéis encontrar en Radiopedia, si ponéis nódulo pulmonar incidental dentro de la guía de manejo de nódulos pulmonares de la Sociedad Británica, veréis un apartado que os da acceso a esta tabla, ¿vale? Y es muy fácil de hacer. Simplemente pues hay que poner la edad, el sexo
si el paciente tiene enfisema, el tamaño del nódulo, las características del nódulo, ¿no? Si es un nódulo de ground glass, si es parcialmente sólido, si es sólido, si está en un lóbulo superior, que es un factor negativo, ¿no? Que puntúa, si tiene espiculaciones y el número de nódulos. Pues se pone todo esto y entonces te da un porcentaje en decimales del riesgo de malignidad. Vale, en general los factores de riesgo de malignidad se van a considerar de baja malignidad cuando el riesgo es menor del 5% en pacientes no fumadores, pacientes menores de 40 años sin antecedentes de cáncer, nódulos pulmonares lisos o nódulos localizados en el lóbulo medio o en los lóbulos inferiores. Mientras que nódulos en pacientes fumadores con más de 30 paquetes año, pacientes mayores de 60 años, pacientes que tengan ya un antecedente de cáncer o nódulos localizados en lóbulos superiores o de bordes espiculados, son factores de alto riesgo de malignidad. Entre medio veis que queda un gran cajón desastre, ¿no? Que mezcla características de los dos nódulos, ¿no? Que serían aquellos nódulos que llamamos indeterminados. Muy bien. Un factor de riesgo fundamental, ¿no? En la valoración de nódulos pulmonares, como es lógico, es el tamaño, ¿no? Esto es algo obvio. Cuanto mayor es el tamaño de un nódulo pulmonar, mayor va a ser su probabilidad de malignidad. En los estudios de cribado de cáncer de pulmón que se han hecho, se ha visto que el riesgo estimado de malignidad para nódulos pulmonares de 6 milímetros es inferior al 1%. O sea que veis que es un porcentaje bajísimo. Para nódulos entre 6 y 8 milímetros se estima entre un 0,5 y un 2%. Y en el estudio Nelson se vio que nódulos mayores de 10 milímetros sí que ya tenían un riesgo relativamente elevado, mayor del 15%. Esto ha hecho que en la última guía de la Sociedad Fleischner de 2017, de la que luego hablaremos, el umbral de tamaño de seguimiento de un nódulo pulmonar haya aumentado de 4 milímetros, que se aconsejaba en la guía de 2005, a 6 milímetros, que se aconseja en la guía actual. Bien, otro factor de riesgo importante es el de la densidad de los nódulos pulmonares. En concreto, se considera que los nódulos subsólidos persistentes y que tienen una porción sólida mayor de 6 milímetros van a ser casi siempre malignos. De hecho, la aparición de un componente sólido durante la evolución de un nódulo pulmonar subsólido se asocia en todos los casos a un adenocarcinoma invasivo. O sea que veis aquí la importancia de detectar esta porción sólida en los nódulos pulmonares subsólidos mixtos. En cambio, en nódulos subsólidos puros, de ground glass puro, solamente se asocian adenocarcinomas en un 44% de los casos. También es importante valorar en cuanto a la densidad si tenemos broncograma aéreo o burbujas, pseudolucencias aéreas en el interior de un nódulo pulmonar, que va a ser un hallazgo muy orientativo de malignidad y concretamente de adenocarcinoma. Las calcificaciones. Bueno, yo creo que esto es algo que hemos estudiado todos, ¿no? DR1, tipos de calcificaciones benignas y calcificaciones indeterminadas o probablemente malignas, ¿no? Sabemos que un nódulo pulmonar completamente calcificado, una calcificación difusa, va a ser benigno. Un nódulo con una calcificación central también va a ser benigno. Calcificaciones laminares también serán benignas. Y las famosas calcificaciones de palomitas de maíz que se ven en el 50% de los hamartomas, pues también son diagnósticas de un nódulo benigno. En cambio, calcificaciones excéntricas o calcificaciones puntiformes van a ser consideradas probablemente malignas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, un nódulo pulmonar completamente calcificado, pues será un granuloma.
un nódulo o una masa ya más grande con calcificaciones groseras en palomitas de maíz, esto es prácticamente diagnóstico de un amartoma. En cambio aquí fijaros este nódulo con estas calcificaciones así puntiformes, un poquito lineales, ¿no? Esto era un sarcoma sinovial pulmonar, ¿vale? La grasa también es un factor que siempre hemos de valorar en el interior de un nódulo pulmonar en la ventana mediastínica. Cuando vemos áreas de grasa con un coeficiente de detonación entre menos 40 y menos 120 unidades Hounsfield, nos va a indicar que esto va a ser un amartoma pulmonar. Muy raramente, y yo sinceramente no he visto ninguno, pueden haber nódulos grasos por lipomas, que son tumores de origen lipomatoso, graso, benignos, o metástasis de liposarcoma. En cuanto a los bordes, bueno, yo creo que esto también más o menos todo el mundo lo sabemos, ¿no? Nódulos pulmonares con bordes lisos van a ser más probablemente benignos, pero no nos excluye que algunos casos puedan ser malignos. Nódulos con bordes lobulados van a tener un riesgo de malignidad intermedio y nódulos espiculados van a ser altamente sospechosos de origen neoplásico. Otro tema muy importante en cuanto a la valoración de los nódulos pulmonares es su localización, y esto se ha comprobado sobre todo en los estudios de cribado de cáncer de pulmón. Se considera que la mayoría de los nódulos pulmonares malignos se van a localizar en los lóbulos superiores. Por otra parte, en los últimos años hemos aprendido, gracias a los estudios de cribado, que los nódulos pulmonares perifisurales van a representar en su inmensa mayoría nódulos benignos que representan ganglios linfáticos intrapulmonares. Estos nódulos se presentan como nódulos de densidad sólida, homogénea, con bordes lisos, y lo que es muy característico es su forma. Tiene una forma ovalada, triangular, trapezoidal, poligonal, lenticular, ¿vale? Cuando vemos nódulos con estas características que además están adyacentes a una fisura o en localización subpleural, el diagnóstico casi seguro va a ser de un ganglio intrapulmonar. De hecho, en el estudio de cribado Nelson, ¿no?, que es uno de los más importantes que se ha hecho a nivel mundial, no se demostró ningún cáncer que se originara de un nódulo perifisural. En cuanto al número de nódulos pulmonares, también sabemos por el estudio Nelson que cuando los nódulos se encuentran entre 1 a 4 en la misma exploración, el riesgo de malignidad aumenta, pero sin embargo, si nos encontramos 5 o más nódulos pulmonares, va a ser menos probable que sean malignos. Y esto es debido a que en estos casos la mayoría representan granulomas o ganglios intrapulmonares. Aquí tenemos un ejemplo de nódulos pulmonares múltiples sincrónicos en un mismo paciente. Fijaros, uno en el lóbulo superior derecho fue una hiperplasia adenomatosa atípica, ¿no?, un nódulo subsólido puro. Aquí tenemos otro nódulo mixto, tiene una pequeña parte subsólida y una parte sólida, también en el lóbulo superior derecho, que fue un adenocarcinoma mínimamente invasivo, y luego ya un nódulo mucho más feo, por decirlo así, ¿no?, mucho más grande, con bordes un poquito lobulados, espiculados, sólido, ¿no?, asociado a un área quística, que fue un adenocarcinoma invasivo papilar. Vale, y algo que sabemos todos, ¿no? El tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón. Individuos con una historia de tabaquismo de 30 paquetes años o más, o de haber dejado de fumar en los últimos 15 años, se considera que son individuos de alto riesgo para tener un cáncer de pulmón cuando se les detecta un nódulo pulmonar sólido. Tampoco hay que olvidar otros carcinógenos inhalados, como son el asbesto, el uranio, el radón o el sílice, que se han descrito como factores carcinogénicos para cáncer de pulmón. El tiempo de duplicación es también un parámetro muy importante que hemos de valorar en el seguimiento de un nódulo pulmonar. Se considera que el tiempo de duplicación es el intervalo de tiempo
medido en número de días necesario para que un nódulo duplique ese volumen. Y para ello se utiliza la fórmula de la esfera, ¿no? Que sabéis que es la de 4/3 por pi por r al cubo. Esto, dicho de forma fácil, supone que un nódulo que aumente el 26% de su diámetro está duplicando su volumen. Esto evidentemente es muy difícil de aplicar con medidas bidimensionales en nódulos pequeños, porque sabemos que poner el caliper, ¿no?, en un nódulo de 4 milímetros, pues solo que te vayas un poquito, pues ya estás midiendo un poquito más, ¿no? Entonces, quizá en estos nódulos es más fiable hacer volumetría que no medidas bidimensionales. Vale, el tiempo de duplicación se considera para nódulos sólidos que oscila entre 100 a 400 días. En cambio, fijaros que en nódulos subsólidos va a aumentar considerablemente. En nódulos subsólidos, en vidrio ilustrado puro, puede oscilar entre 600 a 900 días y en nódulos subsólidos parcialmente sólidos, un poquito menos, entre 300 y 450 días. La valoración de los nódulos pulmonares subsólidos va a ser muy difícil porque son nódulos que crecen muy lentamente, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo que pudimos ver en nuestro hospital de seguimiento de un nódulo pulmonar subsólido a lo largo de 5 años. Veis cómo este nódulo progresivamente va haciéndose de mayor tamaño, pero al mismo tiempo va aumentando en densidad, hasta que finalmente ya en el 2011 aparece una parte sólida, ¿no? Este paciente se le propuso operarse, no aceptó la intervención quirúrgica y al final en 2013 se le convenció para que se operara y fue un adenocarcinoma invasivo de crecimiento lipídico. Muy bien, entonces pasamos ya al tema clave de la sesión, que es el estudio de las guías de manejo de nódulos pulmonares incidentales. Ignasi, disculpa. Sí. Es que ya han pasado media hora, no sé cómo lo llevas para ir acelerando pues un poco, que nos dé tiempo vale, a luego hacer un poco de preguntas. Vale, Todavía tenemos un poco de margen, pero por si hablo muy por acaso. encima, sí, me sabe mal porque realmente el tema es muy extenso. Pero bueno, hablo un poquito por encima de las guías de manejo, sobre todo de la Fleissner, y pasamos a las preguntas. Vale, 5 o 10 minutitos, ¿eh? Sí, ya vamos bien, pero bueno, para que luego nos dé margen. Gracias. De acuerdo, gracias, Noemí. Vale. El objetivo de estas guías básicamente es estandarizar el manejo de los nódulos pulmonares incidentales para que podamos tomar una decisión correcta en base al análisis detallado del nódulo, de su tamaño, de su morfología, de su densidad, pero también de los factores de riesgo del individuo. Las principales guías de manejo de nódulos pulmonares que disponemos hoy en día son el de la Sociedad Fleissner, que es la guía en la que nos vamos a centrar, y luego hay otras dos guías, que son la del American College of Chest Physicians y la del British Thoracic Society, que son algo más antiguas y que se diferencian de la guía de la Sociedad Fleissner porque estas dos últimas guías sirven tanto para el manejo de nódulos pulmonares incidentales como para el manejo de nódulos pulmonares detectados en estudios de cribado de cáncer de pulmón, mientras que el de la Sociedad Fleissner solo se enfoca a los manejos de nódulos pulmonares incidentales en la población general, ¿vale? Esta guía hay que saber que se aplica tanto a nódulos sólidos como subsólidos. No es adecuada para niños y adultos jóvenes menores de 35 años porque se considera que en este rango de edad la probabilidad de cáncer de pulmón es bajísima. Evidentemente, en pacientes con un antecedente de neoplasia maligna tampoco tienen que ser incluidos porque probablemente un nódulo pulmonar incidental que se encuentre puede representar una metástasis, y en pacientes inmunodeprimidos en la que la presencia de nódulos o opacidades pulmonares va a representar más fácilmente infecciones pulmonares. Bien, vamos rápido. ¿Qué es lo que dice la guía Fleissner? Nódulos menores de 6 milímetros en individuos de bajo riesgo no requieren seguimiento, ¿vale? Esto lo hemos de tener claro.
Nódulos menores de 6 milímetros en individuos de alto riesgo, principalmente pacientes exfumadores o fumadores, y que además tienen una morfología sospechosa, unos bordes espiculados, nódulos con contornos lobulados, etcétera, o localizados en un lóbulo superior, pueden requerir un control a los 12 meses. Los nódulos de 6 a 8 milímetros en individuos de bajo riesgo requieren un seguimiento entre los 6 a 12 meses y si tienen una morfología sospechosa se puede hacer un control a los 18 y 24 meses. En individuos de alto riesgo, nódulos de 6 a 8 milímetros hay que seguirlos entre los 6 a 12 meses y luego a los 18 y 24 meses. Y lo que es más importante, nódulos mayores de 8 milímetros, aquí ya hemos de tener una actitud diagnóstica agresiva, ¿vale? Porque se consideran ya que tienen una relativa alta probabilidad de malignidad y se plantean tres vías que pueden combinarse entre sí, que son hacer un seguimiento a los 3 meses, hacer un PET-TAC o directamente hacer un estudio histológico por biopsia. Vale, los nódulos sólidos múltiples no calcificados menores de 6 milímetros en individuos de bajo riesgo no hay que seguirlos y en individuos de alto riesgo se puede hacer un control a los 12 meses. ¿Y por qué? Porque representan casi siempre nódulos benignos, granulomas o ganglios intrapulmonares. Pasamos a los nódulos subsólidos. Nódulos subsólidos menores de 6 milímetros no requieren seguimiento. Nódulos mayores de 6 milímetros pueden requerir un seguimiento de 6 a 12 meses y aquí ha habido un cambio respecto a la anterior guía Fleissner en la que se recomendaba un seguimiento como mínimo a los 3 meses que se ha visto que no es útil realmente para caracterizar un nódulo subsólido de densidad de vidrio ilustrado. Y luego hay que hacer seguimiento cada 2 años hasta los 5 años. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, porque son nódulos de muy lento crecimiento. De hecho, la media que se considera para ver el crecimiento o el desarrollo de una porción sólida, que es el componente invasivo en un nódulo subsólido, oscila entre 3 y 4 años. Nódulos subsólidos parcialmente sólidos, menores de 6 milímetros, tampoco requieren seguimiento y cuando tienen un componente sólido menor de 6 milímetros, pueden requerir un seguimiento a los 3-6 meses y luego cada año hasta los 5 años. Muchos de ellos van a representar infecciones transitorias que se resuelven en el control y cuando persisten van a representar adenocarcinomas in situ o mínimamente invasivos. Vale. Nódulos subsólidos múltiples pueden requerir un seguimiento de 3 a 6 meses y hay que ver si representan infección o cuando persisten pueden tratarse de hiperplasias adenomatosas atípicas o de adenocarcinomas in situ. Los nódulos subsólidos múltiples en los que al menos uno es mayor de 6 milímetros, el manejo debe basarse en el nódulo más sospechoso y requiere seguimiento a los 3 a 6 meses y cuando este nódulo sospechoso persiste y crece, puede representar un adenocarcinoma invasivo de crecimiento lipídico. Aquí tenéis la tabla, que no os la voy a poner porque la tenéis en el artículo del Radiology, de la guía Fleissner, que yo os aconsejo, los que no lo tenéis, pues que lo tengáis en vuestro archivo para consultar. Yo esta guía no me la sé de memoria, la consulto muy a menudo. Y ya para acabar, decir que en un estudio internacional que valoraba la variabilidad de la caracterización de los nódulos pulmonares y su hipotético manejo en base a guías clínicas por diferentes radiólogos, mostró una gran variabilidad interobservador. Fijaros, entre 107 radiólogos se evaluaron 69 nódulos pulmonares que valoraron la atenuación del nódulo, sólido, parcialmente sólido o subsólido. En este caso, la concordancia fue buena, ¿no? Con un índice kappa de 0,65. En cambio, cuando se tenía que valorar las características morfológicas, ya vemos que
la concordancia bajaba, y ya era una concordancia moderada, con un índice kappa de 0,23 a 0,53. En cuanto al tamaño, la mayor discordancia fue en aquellos nódulos que se encontraban en valores umbrales entre 5 o 6 milímetros, que 6 milímetros, como hemos dicho, es el umbral mínimo para hacer el seguimiento de un nódulo pulmonar. Y luego las recomendaciones del manejo, siguiendo estas guías clínicas, la concordancia era baja. O sea que veis que es realmente, a pesar de tener guías clínicas de seguimiento, de manejo, es difícil que todos los radiólogos nos pongamos de acuerdo en la valoración y el manejo de estos nódulos. Y fijaros, el resultado final, 21% de los radiólogos discreparon, con la decisión mayoritaria del resto de radiólogos. Vale, creo que esta ya era la última diapositiva. Como conclusiones, pues decir que el uso de parámetros técnicos adecuados por TAC, tanto cortes finos como algoritmos de alta resolución, son esenciales para la caracterización de nódulos pulmonares sólidos y subsólidos, que las guías clínicas nos permiten estandarizar el manejo de los nódulos pulmonares incidentales con el fin de tomar la decisión correcta. La evaluación del tamaño y la morfología, tanto los márgenes, la atenuación, tiempo de duplicación y localización son claves para la caracterización y el adecuado manejo de los nódulos pulmonares incidentales. La estratificación del riesgo de malignidad de un nódulo pulmonar depende tanto de los factores individuales del paciente, principalmente si son pacientes fumadores, como de las características del nódulo. Y finalmente decir ya como esperanza de futuro que el análisis radiómico y la inteligencia artificial serán herramientas en la caracterización y pronóstico de nódulos pulmonares. Esta es la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación y por ajustarte al tiempo. Al final vamos bien, nos va a dar tiempo a hacer alguna pregunta. A ver, pues mira, la primera, Salva comentaba, ¿no? A raíz de esta última conclusión que has dicho, si crees que los algoritmos, ¿no?, de inteligencia artificial pueden ayudar al manejo diagnóstico terapéutico de los nódulos, y preguntaba también, ¿no?, que es como un 2 en 1, si ¿no?, preguntaba sobre, a ver que la encuentro por aquí, ¿no? Bueno, decía sobre los datos cuantitativos, ¿no? Si crees que los datos cuantitativos pueden tener un papel en los informes radiológicos y en el manejo de los nódulos. Vale. No sé si cuando habla de datos cuantitativos se refiere biomarcadores cuantitativos. Vale, se refiere básicamente a biomarcadores sí, y radiómica. Y radiómica, sí. Sí, a ver, yo creo que todavía es prematuro el uso de softwares de inteligencia artificial y de radiómica, pero vamos, los resultados son esperanzadores. Nosotros, como he comentado antes en la charla previa, estamos haciendo un estudio de screening de cáncer de pulmón con radiómica, ¿no? Con la ayuda del Centro de Visión Computarizada de Cataluña, y los resultados preliminares son muy prometedores en cuanto a la radiómica, muy prometedores. Muy gracias. También pregunta si crees que es factible recomendar la realización de informe estructurado en la valoración de los nódulos. A ver, nosotros el informe estructurado lo hacemos ya de forma sistemática en los informes de cribado de cáncer de pulmón, porque es lo que está convenido y lo que aconsejan las sociedades, ¿no?, que dirigen estos estudios de cribado, pero en nódulos pulmonares incidentales se suele hacer un informe libre. Yo creo que sí que podría ser útil hacer un informe estructurado incluyendo pues, todos estos parámetros, todas estas características que he comentado, ¿no? Tamaño, densidad, tiempo de duplicación, crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser útil, sí. Pero bueno, actualmente hacemos informe libre. Vale. Y también pregunta sobre tu experiencia en la administración de contraste, que ya has dicho al principio que... Bueno, a ver, la administración de contraste, sabéis que en un tiempo se puso en boga, ¿no?, la valoración de los nódulos pulmonares, ¿no?, en estudios secuenciales con administración de contraste.
A ver. Esto se demostró que, bueno, pues tenía un valor limitado, que sí que tenía en algunos casos pues un valor pronóstico en cuanto a definir la malignidad de los nódulos pulmonares, pero bueno, con la aparición del PET-TAC, lo del TAC con contraste para evaluación de nódulo pulmonar, pues ha quedado desfasado. Y Salva pregunta también sobre la experiencia, sobre el 3D, ¿no? Si en tu experiencia el 3D puede ser útil en la valoración. El 3D, 3D, bueno, no sé si se refiere a la medición volumétrica. volumétrica, Bueno, sí, supongo. sí, no, la evolución volumétrica, como he dicho antes, sí, sin duda es mucho más sensible en cuanto a la valoración del crecimiento de un nódulo pulmonar. El problema es que, claro, no utilizamos siempre los mismos softwares y puede haber mucha variabilidad. Entonces, hoy en día, sinceramente, nosotros todavía no lo utilizamos de forma regular o sistemática. Sí, en algunos casos concretos, cuando puede ser muy difícil determinar si un nódulo ha crecido o no, pues si lo haces siempre en el mismo software, pues puede ayudarte, puede ayudarte. Y de hecho, los estudios de cribado, Nelson, por ejemplo, pues ya estableció, ¿no?, que la valoración del crecimiento mediante medición volumétrica era mucho más precisa para saber el crecimiento de un nódulo pulmonar. Vale, Salva también comenta si los nódulos, el manejo de ciertos pacientes con los nódulos os comentáis en el comité, supongo que sí, ¿no? En el Sí, comité sí, multidisciplinar. sí, se comentan, se comentan. Sí, es un tema que sale a menudo, aunque no es un tema quizás para incluir específicamente en un comité de tumores, ¿no?, que suelen ser comités muy amplios y que tienen otros pacientes ya en los que la decisión diagnóstica o terapéutica es más importante. Pero sí que si no es en los comités, los valoramos conjuntamente con nuestros compañeros neumólogos que tienen una consulta de seguimiento de nódulos pulmonares. Muy bien, gracias. Y luego, por último, Salva pregunta cuál es vuestra experiencia con la colaboración con medicina nuclear en la aplicación del rol para la realización de la biopsia o la cirugía. Fantástica, no puedo decir otra cosa. O sea, realmente, de hecho, el servicio de medicina nuclear está integrado dentro de nuestra dirección clínica y pues no tenemos ningún problema. Podemos tener algún problema en cuanto a la agenda, que algún día al médico nuclear no le vaya bien, pero vamos, casi siempre nos ponemos de acuerdo junto con el cirujano torácico, ¿no?, evidentemente, que es el que va a operar al paciente, en cuanto el día que hay que hacer el rol. Normalmente los hacemos a primera hora de la mañana porque el paciente va a segunda hora al quirófano y si no, no hay ningún problema. Tenemos realmente muy buena relación y formamos un buen equipo. Perfecto, ya la última de momento, la última pregunta la hace Luis Domínguez García y pregunta si realizáis perfusión por TC en este tipo de nódulos. No, ya lo he contestado antes, no hacemos estudio de perfusión. Normalmente ya, siguiendo la guía, cuando son nódulos mayores de 8 milímetros, pues ya se va a PET-TAC o a biopsia, o en algunos casos te puedes arriesgar a hacer un seguimiento a 3 meses. Pues muy bien, de momento no hay más preguntas, o sea que sí. Víctor, Salva, ¿queréis hacerlas? Sí, gracias. Pues, no, solo brevemente felicitar a Ignasi por la exhaustiva revisión que ha hecho del nódulo pulmonar. Yo, bueno, un poco como comentamos al principio, ¿no? La impresión que tienes es que ha habido algunas pequeñas modificaciones en las recomendaciones, pero que es un viejo problema no resuelto y que hay mucho camino por hacer, sin duda. Sí, desde luego. Hoy en día es prácticamente inconcebible que las medidas se sigan haciendo manualmente con la variabilidad que hay. Tendría que ser ya el 3D automático y sin los problemas de reproducibilidad que hay, ¿no? Y esto sí o sí hay que ponerlo. Sí, hay que implementarlo, sí. Y la inteligencia artificial tiene que
tiene que ser una cosa que cambie radicalmente el enfoque clásico del nódulo pulmonar, o al menos esa es la esperanza que tenemos que tener, ¿no, Sí, Ignacio? sí, desde luego, completamente de acuerdo. Yo creo que tiene que cambiar y un poco te planteas viendo esto donde estamos ahora es si todavía estamos suficientemente preparados para enfrentarnos a los programas de screening de nódulo pulmonar viendo este 21% de discrepancia que comentabas, que esto es Claro, demasiado entre radiólogos, ¿no? sí, sí, es mucho, es mucho. Sí, Yo creo sí, sí. que... No sé qué piensas. Bueno, claro, nosotros ahora en los estudios de cribado de cáncer de pulmón utilizamos un programa de inteligencia artificial, pero bueno, ya he comentado en la charla previa que tiene que mejorar mucho porque nos da muchos falsos positivos, ¿no? Te detecta pues pequeñas placas pleurales o vasos. Entonces, yo creo que todavía, como decía, la inteligencia humana todavía aquí es decisiva, ¿eh? Y bueno, cuando estos sistemas de inteligencia artificial estén más perfeccionados, pues sin duda van a ser una herramienta muy útil, pero siempre complementaria a la valoración del radiólogo. Muy bien. Pues Alba, si quieres tú... Sí, bueno, yo como siempre al final intento hacer un resumen. Bueno, primero de todo, muchas gracias Noemí por tu excelente moderación, gracias Víctor por tus comentarios de expertos y Ignasi, ha sido una sesión magistral. Miraremos todos tu sesión de nuevo porque seguro que está tan bien ordenada y tan bien estructurada que es un lujo. Entonces, yo para intentar acordarme de todo lo que has dicho, me he hecho como una regla mnemotécnica de 20, 6, 8 y 5. Explico, 20, porque has dicho que hostia, hasta cerca del 20% de tags pueden tener nódulos incidentales, Sí, más del 20% de discrepancias entre radiólogos. Y sí, es que si aumenta el 20% el diámetro, es que se ha duplicado. O sea, es curioso, pero todo es 20 y algo, ¿no? sí, sí, Después, 6 y 8, porque en las guías al final de recomendaciones has dicho más de 6, más de 8, o sea que 6 y 8 parecen unos números importantes. Y sí, después sí, 5, sí, porque has dicho 5 recomendaciones y sobre todo has dicho 5 pasos. Tenemos que adquirir bien el estudio por tag del nódulo. Tenemos que medirlo bien. Tenemos que fijarnos en una serie de características. El tercer punto, de dónde está, en fin, la densidad que tiene. sí, sí. Cuarto, características clínicas del paciente, el fumador. Y quinto, un poco lo que habéis tú subrayado y también Víctor y Noemí, un poco intentar aplicar radiómica o herramientas para un poco reducir la variabilidad. ¿Te parece bien un poco esta regla mnemotécnica para Perfecto. Oye, acordarse? veo que tienes un fantástico dominio de los números y yo creo que es la síntesis ideal, esta que has hecho en números. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias otra vez por tu invitación y bueno, estoy a vuestra disposición para futuras sesiones. Hombre, yo creo que el año que viene, si nos pudierais explicar un poco vuestra experiencia con el cribaje de pulmón, Sí, ¿no? sí, Noemí y Víctor, ¿no os parece muy Sí, interesante? lo tenemos sí, sí, pendiente, tan. lo Es tenemos que yo creo pendiente. sois pioneros, por lo tanto yo creo Sí, sí, que sí. la comunidad estará encantada de aprender de vuestra Perfecto. experiencia. Ignasi, Pues queda ¿eh? prometido. Muy Perfecto. bien. Bueno, solamente decir a la audiencia que mañana tenemos a Jaime Rincón, es residente de Girona, que nos va a hablar de la embolización de miomas uterinos, revisión de casos y del tema. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias, Ignasi. Gracias, Noemí. Gracias, Vale. Víctor. Nos vemos. Un Muchas saludo. gracias a Adeu, todos. Adeu. Adiós. adeu.